hace un tiempo, especialmente el año pasado, escuché una frase, ¿no?, del Evangelio que medio como que confirmó lo que me siento inclinado a hacer como sacerdote, al menos en este tiempo, que es dar catequesis, explicar la fe y explicar lo sencillo de la fe, ¿no?, pero lo profundo y sencillo de la fe. Esa frase dice: al que tiene se le dará, ¿no?, la parábola de los talentos. ¿Y por qué digo la aplico a la catequesis? Porque nosotros, ustedes, yo, tenemos cierta formación, ¿no? No empezamos ayer, digamos, ¿no? Tenemos. Entonces, eso de al que tiene se le dará. Y especialmente digo, quería empezar así hoy, por esta frase con la que San Juan el Bautista lo presenta a Jesús. Este es el Cordero de Dios. Ya digo, tenemos esa frase incorporada, ¿o no? ¿La escuchamos cuándo? En toda misa. Toda misa, ¿no? ¿Hace cuánto venimos a misa y escuchamos: este es el Cordero de Dios? O sea, lo tenemos. Bueno, mi oferta es dar un poco más, ¿no?, sobre esta frase. Juan el Bautista podría haber usado otra frase para presentarlo a Jesús, pero lo señala diciendo: este o ese es el Cordero de Dios. Podría haber dicho: miren, ahí llegó el mejor de los maestros. Miren, llegó ahí el profeta esperado. O distintas frases, ¿no?, con las que podemos definir a Jesús: es maestro. Miren, ahí está el Hijo de Dios, lo termina diciendo al final, ¿no? Pero elige esta frase, la del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para nosotros no tanto, pero los judíos de esa época tenían muy incorporado el lenguaje sacrificial, lo del cordero. No solamente se le ofrecía a Dios corderos, sino también cabritos, palomas. Estaban acostumbrados. Lo nuevo en todo caso es Cordero de Dios. Y en la época de Jesús había dos grandes fiestas donde se ofrecían animales, que todavía una existe. Esa se llama Yom Kippur. Es la fiesta principal para los judíos hoy en día, la fiesta de la expiación. ¿En qué consistía esa fiesta? Se le ofrecían 2 machos cabríos a Dios, se tiraba la suerte y uno era para Dios. Se lo inmolaba y se le ofrecía a Dios. Al otro se le imponían las manos, se le transmitían los pecados del pueblo, lo hacía el sumo sacerdote, y a ese se lo largaba al desierto. Se lo llevaba, se lo metía al desierto y se perdía en el desierto. Es una fiesta de purificación, ¿no? Entonces, los judíos escuchan que Jesús es el Cordero, que quita los pecados del mundo. Pero la otra imagen más fuerte todavía del Cordero es en la Pascua. Todos los años, en recuerdo de la liberación de los judíos de Israel, se inmolaba un cordero en el templo. Con esa sangre los judíos habían sido mojados, ¿no?, por Moisés. Entonces, digo, está muy presente esto acá. Que Juan el Bautista diga que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros ya sabemos cómo sigue la historia. Sabemos por el mismo apóstol San Juan que Jesús fue inmolado en la cruz a la misma hora en la que eran inmolados los corderos en el templo. Entonces la imagen del cordero, y justo lo estoy viendo acá en la casulla que está allá adelante, en la casulla morada está el cordero del Apocalipsis. Los judíos los tenían muy presente y los cristianos también, porque el cordero aparece ya en el libro del Génesis. Abel le ofrece a Dios las primicias de sus corderos. Y en el último libro, en el Apocalipsis,
Juan ve al lado del trono un cordero inmolado y de pie, con 7 cuernos, con 7 ojos. Es una imagen impresionante, ¿no? Así que Jesús es el Cordero de Dios. Y cuando muere en la cruz, se produjeron muchas cosas raras. Resucitaron muertos, salieron de las tumbas, dice San Juan. Y no es una película de zombi, es lo que pasó. Salían de las tumbas los muertos que habían muerto hacía poco. Resucitaron personas. Se nubló todo, se oscureció el cielo, dice, ¿no? Y otra cosa que a veces pasa media desapercibida, ¿no? Pero dice el texto que se rasgó el velo del templo. Uno dice, bueno, uno a veces lo escucha, se habrán asustado los sumos sacerdotes. Seguramente se habrán asustado, pero es más profundo el tema. Es que ese tajo es el final de esos sacrificios en el templo. Se acabó el templo, se acabaron esos corderos, esas palomas, esos machos cabríos, ya está. Ahora eso lo anunciaba él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando estos días, ¿no?, estamos acá en este lugar preparado, ¿no?, para las celebraciones, tenemos tantas cruces. ¿La viste esta, Juan Pablo, también? ¿Por qué una cruz acá que ve el sacerdote, esta que está ahí, esta que está atrás para usted? ¿Por qué tanta cruz? Porque la misa es la renovación de eso que Jesús hizo por nosotros. ¿Dónde está ese cordero inmolado por los pecados? Es Él. Por eso digo, ya no hay templo, ya no hay sacrificios. Hay un grupito de judíos que quiere restaurar el templo, pero hay un problema político porque en la explanada del templo está la mezquita de Omar. Cuando uno ve las imágenes de Jerusalén, esa que tiene la cúpula dorada, entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir el templo? Es que no hay que reconstruir el templo. Jesús se los dijo de una y otra vez, rasga el templo y no les basta. En el año 70 los romanos entran y lo destruyen al templo. Las tropas romanas destruyen el templo de Jerusalén. A ver si les cabe, a ver si entienden de una vez, les entra en la cabeza. Ya están los sacrificios. Él es el Cordero. Por eso en la misa, ¿no?, en un momento, dentro de poco tiempo, el Padre Cristian va a decirnos, ¿no?, oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y en ese momento hay que ponerse de pie. No hay que esperar sentados. Nos ponemos de pie en ese momento y decimos, ¿qué decimos? No, todos, ustedes responden también. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El sacrificio es justamente la misa. Es la renovación del sacrificio de la cruz. Este es el sacrificio que se actualiza, que se hace presente y en el que participamos. Por eso esto también sirve para caer en la cuenta que la misa no la hacemos nosotros. A veces los encargados de liturgia, ¿no?, incluso Alicia en estos días me decía, bueno, no, yo quiero que todos los domingos sea distinto. La preocupación, ¿no?, los cantos, las velas, los manteles, pero ese no es el foco. No hay que poner la atención en que sea distinto, porque en realidad tiene que ser siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. De alguna manera la historia quedó como anclada en ese momento de la cruz.
Todo lo que se preparó en el Antiguo Testamento llega a la cruz. La encarnación, dice San Pablo, ¿no? La plenitud de los tiempos y la cruz. Cuando celebramos la misa es como que o vamos a ese momento, hace 2000 años, o ese momento se hace presente en nosotros y nos envuelve. No hacemos nosotros la misa. No hay que preocuparse porque sea divertida, porque sea atrayente, porque... No, porque en realidad estamos participando de algo que ya fue hecho. Y miren esto, ¿no? También. Nosotros decimos, incluso lo cantábamos en el Gloria, ¿no? En castellano se pierde un poco el asunto, porque dice, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Sí, Jesús quita los pecados del mundo. Pero en latín, el original y en griego dice, qui tollis peccata mundi, que llevas los pecados del mundo, que soportas, de ahí viene tolerancia. ¿Qué toleramos? Toleramos los males. Tolerare, tollis, qui tollis peccata mundi. Cristo toma los pecados del mundo y los lleva sobre sí, para después llevarlo al altar de la cruz. Y ese sacrificio, donde está la imagen del chivo expiatorio, donde están las otras imágenes sacrificiales de purificación, donde están todas esas sangres de animales derramadas, ahora sí toma sentido y verdaderamente es el Cordero inmolado hacia Dios, que quita porque lleva los pecados del mundo. Los pecados del mundo antiguo, pero también los pecados actuales, porque Jesús murió en la cruz por la humanidad, por los pecados de todos los tiempos, por los pecados de todos los lugares. ¿Por qué Dios pudo hacer eso? Con su intención. Por eso lo que cantábamos en el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No es tanto la entrega material, digamos, el cuerpo inmolado y destruido, ¿no? Como dice Isaías, sino el acto de la voluntad de ofrecerse a Dios. Esa es la verdadera inmolación. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero digo, es meterse bien en el pecado, bien en el barro, bien en nuestros pecados, Para tanto se mete que San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, Cristo que no conoció el pecado, a él Dios lo hizo pecado. No sé cómo que Dios lo hizo pecado. En este sentido, lo hizo pecador. Lo hizo pecado en el sentido que asumió las consecuencias del pecado en sí. No porque haya tenido él voluntariamente pecado, ¿no? Pero es meterse bien en lo hondo. ¿Vos viste las películas, Juan Pablo, del Señor de los Anillos? No. ¿Quién la vio? ¿Nadie? Hay que verla. Muy bien. El Señor de los Anillos, Frodo, tenés que verla. Frodo, que es un enanito más enano que vos, o sea, vos sos gigante al lado de Frodo, así más o menos, recibe un anillo. Y ese anillo tiene que llevarlo hasta la tierra de Mordor. Tiene que llevarlo hasta el infierno mismo para en ese fuego tirarlo. En ese fuego donde había sido forjado, con ese pecado, Dios se mete en nuestro pecado. ¿Ven? Por eso Frodo es imagen de Cristo. Y ese anillo que mientras avanza hacia Mordor cada vez le pesa más. Por eso necesita a Sam, al Cireneo, apoyado en él, y que Sam lo lleva incluso a Frodo, ¿no? Por eso eso, ¿no? El Cordero de Dios. Y termino con esto, ¿no? Esta imagen de Cristo. Los corderos, el buen pastor, lleva a la oveja, lleva al cordero. Pero acá es al revés. Acá es el cordero el que nos lleva a nosotros. Por eso la importancia de la misa, claro, del domingo, obviamente, porque incluso
cuando los cristianos empezaron a relajarse un poco, la iglesia pone un mandamiento, ir a misa el domingo, precepto, ¿no? Un mandato de la iglesia. Al principio a los cristianos no se le ocurría faltar a misa. ¿Cómo voy a faltar a misa? Si es justamente en esto que participo, que es lo que me renueva, me fortalece, me perdona, ¿no? En lo que yo adoro a Dios, le doy gracias, Dios me perdona. Por eso venimos a misa a orar y a participar de algo tan grande. Y Juan el Bautista lo dijo, ¿no? Ese es el Cordero de Dios que quita, que lleva el pecado del mundo. Bueno, que nunca, nosotros que tenemos la misa, ¿no? Al que tiene se le dará. Nosotros que tenemos la misa, que podamos, con la contemplación de Dios, ¿no? Ayudado por los santos, los comentarios, los videntes, ¿no? Los que han visto lo que es la misa, bueno, que nos ayude a vivir cada vez más la misa con esa intensidad de la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida.